En el crepúsculo del otoño del año 83, 10 sombras se materializaron en el linde del bosque. No eran guerreros ni legionarios. Vestían túnicas de lana oscura, con capuchas que ocultaban sus rostros en un anonimato absoluto y aterrador. Sin una palabra, cruzaron el terreno embarrado de Vicus Figlina, y formaron una línea inmóvil frente al humilde taller del alfarero Titus Aelius Priscus. No llamaron a la puerta, no pronunciaron amenaza alguna. Simplemente se quedaron allí, de pie, mientras la última luz del día se extinguía y el frío de la selva negra comenzaba a morder. En el interior, una familia contenía la respiración, atrapada en un silencio que era más pesado que cualquier grito. El terror no necesitaba un nombre, pero todos en la aldea lo conocían. Era el Colegio de las Sombras, y su vigilia silenciosa era un presagio que nadie se atrevía a interpretar en voz alta. El destino de un joven acababa de ser sellado, no por la ley de Roma, sino por una fuerza mucho más antigua. Antes de aquella noche, la vida en Vicus Figlina transcurría al ritmo monótono y predecible del barro y el fuego. El asentamiento, cuyo nombre significaba simplemente aldea de alfareros, era poco más que una cicatriz de civilización, aferrada al borde de la inmensa y salvaje Silva Nigra la selva negra. Su única razón de ser era abastecer de tejas, cuencos y ánforas a la poderosa Legio 8 Augusta, acuartelada en la cercana fortaleza de Mogontiacum. El aire olía perpetuamente a tierra húmeda, al humo acre de los hornos de cerámica, y al aroma resinoso de los pinos que se alzaban como un muro infranqueable. A lo lejos, las torres de vigilancia del recién construido Limes Germanicus eran un recordatorio constante de la frágil paz, una línea trazada en el mapa que el bosque y sus gentes no siempre respetaban. Vivir allí era aceptar una existencia en la frontera del mundo conocido, donde cada susurro del viento podía ser una advertencia. En el corazón de este mundo funcional y austero vivía Marco Aelius Silvanus, el hijo del alfarero. A sus 18 años, Marco era un joven de pocas palabras y mirada profunda, un alma sensible atrapada en un cuerpo destinado al trabajo rudo. Cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre los árboles, sus manos ya estaban hundidas en la arcilla fría y maleable. Trabajaba junto a su padre, Titus, un hombre pragmático y endurecido por una vida de escasos beneficios, que veía la naturaleza contemplativa de su hijo como una peligrosa debilidad. Mientras Titus producía en masa recipientes utilitarios para los legionarios, Marco encontraba un refugio secreto modelando pequeñas figuras que escondía de la mirada paterna. Un lobo con el hocico alzado, una hoja de roble con cada nervio detallado, un pájaro a punto de emprender el vuelo. Eran gestos inútiles para un mundo que solo valoraba la fuerza y la utilidad, pequeños actos de belleza en un lugar que apenas tenía tiempo para ella. La tensión en la frontera no era solo una cuestión de superstición. El emperador Domiciano acababa de concluir una campaña brutal contra las tribus de la región, y las consecuencias eran visibles en el día a día. Carromatos cargados de cautivos germánicos cruzaban la aldea con frecuencia, hombres y mujeres de mirada desafiante y cuerpos marcados, destinados a una vida de esclavitud en las canteras de granito o en las granjas de los veteranos. Eran una presencia constante y silenciosa, un recordatorio vivo de la victoria de Roma, pero también una fuente de miedo y resentimiento. Entre ellos se contaban los marcomanos, guerreros fieros cuya derrota reciente había inundado el mercado de esclavos. Verlos, encadenados pero indómitos, era contemplar el rostro del enemigo vencido, un rostro que los aldeanos de Vicus Figlina temían volver a encontrar libre, emergiendo de la oscuridad del bosque que los rodeaba. Y en medio de la ley romana, y el miedo a los bárbaros, existía un tercer poder, más antiguo y enigmático. El Collegium Umbrarum el Colegio de las Sombras, era un culto sincrético que veneraba a una deidad local de la tierra y el inframundo, una entidad sombría cuyo culto se había fusionado con el del dios romano Dispater. Su líder era Spurius Licinius Vespertinus, un anciano de 70 años cuya presencia inspiraba un pavor reverencial. Rara vez hablaba en público, y sus sacerdotes, vestidos con sus características túnicas negras, se movían por la comunidad como espectros, guardianes de ritos y creencias que se hundían en las raíces mismas de aquella tierra, mucho antes de que la primera águila romana proyectara su sombra sobre ella. No respondían ante el tribuno de la legión ni ante el gobernador de la provincia. Su autoridad emanaba del propio bosque,
de los presagios susurrados por el viento y de la tierra que reclamaba a sus muertos. Su juicio era temido por encima de todo. El eco metálico y solitario de la buxina legionaria, llegado desde la lejana fortaleza de Mogontiacum, era el verdadero sol de Vicus Figlina. Rasgaba el velo de la niebla matutina que se aferraba a los tejados de paja y madera, una llamada implacable que dictaba el comienzo de otro día en la frontera del mundo. Antes incluso de que la luz real se atreviera a coronar las cimas de los abetos de la selva negra, el asentamiento ya comenzaba a moverse. El aire, espeso y húmedo, se impregnaba poco a poco del olor a tierra mojada, a humo de hogares recién avivados, y al aroma agridulce y persistente de la cebada fermentando para la cerveza de los soldados. Era un despertar sin alegría, una rutina impuesta por la necesidad y la proximidad del poder romano, un recordatorio diario de que sus vidas no les pertenecían del todo. Para Marco Aelius Silvanus, el sonido de la trompeta no era un llamado al deber, sino el fin de un breve armisticio con el mundo. Se levantaba en el pequeño cubículo que compartía con sus herramientas de modelado más delicadas, esas que su padre no debía ver. El frío del suelo de tierra apisonada subía por sus pies descalzos mientras se vestía en silencio, con la túnica de lana áspera que siempre olía a humo y arcilla. No había tiempo para un desayuno pausado. Su padre, Titus, ya estaría en el taller, impaciente, contando las horas de luz como un avaro cuenta sus monedas. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo de esfuerzo físico que dejaba poco espacio para el alma. Marco sentía el peso de las expectativas paternas como una capa de arcilla húmeda sobre sus hombros, pesada y sofocante. En el taller, el aire era casi irrespirable, una mezcla del calor seco que emanaba del horno aún tibio de la noche anterior, y el polvo fino de la arcilla seca que flotaba en los haces de luz. Las manos de Marco, jóvenes pero ya encallecidas, se sumergían en la pella de arcilla fría, un gesto que conocía mejor que cualquier palabra. Mientras los dedos de su padre se movían con una eficiencia brutal, produciendo cuencos y ánforas idénticos con una velocidad mecánica, los de Marco danzaban sobre el barro. Sentía la vida latente en la tierra, la posibilidad de crear algo más que un simple recipiente. Era una comunicación silenciosa, un secreto entre él y la materia, un lenguaje que nadie más en Vicus Figlina parecía entender o valorar, y mucho menos su pragmático padre. Titus Aelius Priscus observaba a su hijo con una mezcla de frustración y un amor que no sabía cómo expresar. Veía la lentitud, la atención al detalle en un borde que nadie apreciaría, la mirada perdida en la textura del barro. «Más rápido, Marco», solía gruñir, sin levantar la vista de su propio torno. La legión no paga por la belleza, paga por la cantidad. Necesitan recipientes para su vino, no pájaros que no pueden volar. Cada una de estas reprimendas era una pequeña herida en el espíritu de Marco. Escondía sus pequeñas figuras de animales y hojas en un rincón oscuro del taller, bajo un montón de sacos viejos. Eran su única rebelión, un acto de creación pura en un mundo obsesionado con la utilidad y la supervivencia, un testimonio silencioso de que su alma aún no se había rendido. La vida en la aldea era un murmullo constante de actividad y paranoia. El martilleo rítmico de la forja del herrero, reparando herramientas agrícolas o las hebillas de algún centurión, marcaba el pulso del día. El aroma del pan de cebada, denso y rústico, se escapaba de los hornos comunales, un consuelo simple en una existencia precaria. Las mujeres lavaban la ropa en el arroyo helado, sus voces un cotilleo apagado sobre el último edicto del tribuno, o la extraña enfermedad que había afectado al ganado de un vecino. Era una comunidad forjada por la proximidad al peligro, una mezcla de galos romanizados que habían olvidado sus raíces, veteranos itálicos a los que se les había concedido una tierra que no amaban, y mercaderes sirios que veían la frontera como una oportunidad de negocio. La presencia de Roma era ineludible, una sombra proyectada por las águilas de la Legio 8 Augusta. A veces, pequeñas patrullas de legionarios a caballo atravesaban la aldea, levantando nubes de polvo y barro, sus miradas altivas barriendo las humildes viviendas con una mezcla de desdén y aburrimiento. Eran la encarnación del orden, de la ley, pero también de una autoridad distante e indiferente al destino de los alfareros y granjeros de la frontera. Los contratos militares eran la sangre que mantenía viva a Vicus Figlina, pero era una transfusión que dejaba a la aldea débil y dependiente. Vivían en el borde del imperio pero sentían que el centro de su mundo estaba en el campamento de Mogontiacum, no en sus propios hogares. La tensión entre el mundo romano y el germánico era una herida siempre abierta. Con frecuencia,
largas hileras de cautivos cruzaban la aldea, encadenados por el cuello, en su camino hacia las canteras de granito o las granjas de los veteranos. Eran hombres y mujeres de la tribu de los marcomanos, altos, de cabellos claros y ojos que ardían con un fuego que ni las cadenas ni los latigazos habían podido extinguir. Su paso era silencioso, pero su presencia gritaba. Los aldeanos apartaban la vista, una mezcla de miedo, lástima, y un oscuro sentimiento de superioridad. Para ellos, esos cautivos eran la prueba de la victoria de Roma, pero para Marco, eran un espejo de un mundo indómito que existía justo al otro lado de la línea de árboles. Marco los observaba desde la puerta del taller, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Veía las marcas en sus cuerpos, las cicatrices de batallas recientes y los surcos de las cuerdas en sus muñecas. Pero también veía su dignidad intacta, una resistencia silenciosa que lo conmovía profundamente. Se preguntaba por sus vidas antes de la captura, por los bosques que llamaban hogar, por los dioses a los que rezaban en una lengua que sonaba como el susurro del viento entre los pinos. En sus rostros no veía al bárbaro salvaje de las historias que contaban los veteranos por la noche, sino a seres humanos arrancados de su mundo, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Esa empatía era otro de sus secretos, otra debilidad que debía ocultar. Su costumbre de deambular por los límites del bosque, allí donde las últimas casas daban paso a la maraña de árboles y sombras, lo había convertido en un personaje singular en la aldea. Los otros jóvenes buscaban la compañía de las tabernas o los juegos de dados. Marco buscaba el silencio. Se sentaba sobre una roca cubierta de musgo y escuchaba. Escuchaba el crujido de una rama, el canto de un pájaro invisible, el murmullo del viento que parecía traer consigo historias antiguas. No sentía el miedo que paralizaba a los demás. Para él, el bosque no era una amenaza sino un santuario, un lugar vasto y misterioso, que ofrecía un respiro de la estrechez de su vida. No sabía que el bosque también observaba, y que pronto le exigiría una elección. Y sobrevolando la ley de Roma y el miedo a las tribus, estaba el poder intangible del asterisco Collegium Umbrarum asterisco. Sus sacerdotes, siempre vestidos con túnicas de lana negra que absorbían la luz, se movían por la aldea como fantasmas. No participaban en el mercado, no hablaban con nadie que no los buscara, pero su presencia se sentía en todas partes. Eran los guardianes de los ritos antiguos, de una fe que se hundía en la tierra misma de la Selva Negra, mucho antes de que el primer sandalia romana dejara su huella. Veneraban a una deidad del inframundo, un dios local sombrío cuyo nombre solo se susurraba en las noches más oscuras, y cuyo culto se había entrelazado con el del dispater romano, en un sincretismo aterrador. El sumo sacerdote, Spurius Licinius Vespertinus, era un anciano cuya edad parecía tan inmemorial como los propios árboles. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, hundidos en sus cuencas, parecían ver más allá del mundo visible. Rara vez salía de su santuario en lo profundo del bosque, pero cuando lo hacía, un silencio reverencial caía sobre Vicus Figlina. Los legionarios se burlaban de las supersticiones locales, pero incluso ellos bajaban la voz cuando el anciano pasaba. Su autoridad no provenía de un decreto imperial, sino de la tierra, de las sombras, y de la creencia popular de que podía hablar con los muertos. Era un poder más profundo y visceral que el de cualquier tribuno. Marco había visto a los sacerdotes en más de una ocasión durante sus paseos. Permanecían inmóviles entre los árboles, observando. No sentía hostilidad en su mirada, sino una intensidad curiosa, como si estuvieran evaluando algo en él. Una vez, uno de ellos se le acercó, y, sin decir palabra, le ofreció una piedra negra y lisa, perfectamente pulida por un río. Marco la aceptó, y el sacerdote se retiró con la misma celeridad silenciosa con la que había aparecido. Guardaba esa piedra junto a sus figuras de arcilla, otro enigma en su vida solitaria, sin comprender que era una marca, un reconocimiento de un espíritu que vibraba en la misma frecuencia que el bosque. La rutina familiar era un tapiz de silencios y tensiones no expresadas. Las comidas se consumían con el sonido de las cucharas de madera contra los cuencos de cerámica. Titus hablaba de deudas, de la mala calidad de la última partida de arcilla, o de un nuevo impuesto decretado por el gobernador. La madre de Marco, Livia, una mujer desgastada por los partos y el trabajo, intentaba mediar con frases suaves y gestos cansados, pero la brecha entre padre e hijo era demasiado ancha. Marco comía con la cabeza gacha,
sintiendo la mirada de su padre sobre él, una mirada que preguntaba por qué no era más fuerte, más ambicioso, más romano. El amor estaba allí, enterrado bajo capas de miedo y decepción, pero era un tesoro que ninguno de los dos sabía cómo desenterrar. A veces, para escapar de la opresión del hogar, Marco subía a la pequeña colina que dominaba la aldea. Desde allí, el mundo parecía más ordenado. Podía ver las líneas rectas del Limes Germanicus en la distancia, las torres de vigilancia como centinelas de madera contra el cielo gris. Veía el humo de su propio taller, el ir y venir de los carromatos, la geometría del poder romano impuesta sobre un paisaje salvaje. Pero si giraba la cabeza, solo veía el océano verde e infinito de la Selva Negra. Un mundo de caos, de libertad, de dioses antiguos, y de una vida que no se regía por el sonido de una trompeta. Se sentía atrapado entre esos dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno. Así transcurrían los días de Marco Aelius Silvanus, en el otoño del año 83. Una vida de barro, fuego y silencios. Una existencia suspendida entre la ambición de su padre, el orden de hierro de Roma, y los susurros del bosque. Era un joven en la encrucijada de su propio destino, aunque él no lo supiera. Cada figura que modelaba en secreto, cada paseo solitario por el linde del bosque, cada mirada de compasión hacia los cautivos encadenados, era un paso más hacia un momento que lo definiría para siempre. Una tormenta se estaba gestando, no solo en el cielo de Germania Superior, sino también en el alma de un joven alfarero, que pronto descubriría que un simple acto de bondad podía tener el peso de un imperio. Aquel día amaneció con una falsa promesa de normalidad. El cielo sobre Vicus Figlina era de un gris plomizo, pero quieto, como si el mundo contuviera la respiración. El aire, sin embargo, se sentía extrañamente pesado, cargado de una electricidad que erizaba el vello de los brazos, y hacía que los animales del bosque guardaran un silencio antinatural. Los alfareros trabajaban, los mercaderes regateaban, y los legionarios de paso maldecían el barro, pero una tensión palpable se adhería a cada gesto. Hacia el mediodía, el horizonte occidental, sobre la inmensidad de la Selva Negra, se tiñó de un violeta enfermizo, un color que nadie recordaba haber visto. No era el presagio de una lluvia común, sino de algo violento y primordial, como si la propia tierra se preparara para purgarse con una furia desatada. Los más ancianos, aquellos de sangre gala, murmuraban viejas palabras a sus dioses olvidados, reconociendo la ira del bosque. Cuando la tormenta estalló, no lo hizo con la decencia de un aguacero gradual, sino con la súbita brutalidad de un asalto. Un trueno ensordecedor, que pareció resquebrajar el mismo cielo, fue seguido por un torrente de agua y granizo que golpeaba los tejados de paja y las tejas de arcilla con la furia de un ejército invisible. En el taller, Titus Aelius Priscus maldijo a los dioses por el trabajo perdido, asegurando las pilas de cerámica aún sin cocer. Pero Marco, en lugar de sentir el pánico de su padre, sintió una extraña llamada en aquella violencia. El estruendo del cielo era como un eco del caos que a menudo sentía en su propio interior. Con la excusa de asegurar el cobertizo exterior, se cubrió la cabeza con un saco de arpillera y salió a la vorágine, atraído por una fuerza que no comprendía, un impulso que lo empujaba hacia el linde de la propiedad, hacia la frontera entre su mundo y el misterio. El mundo exterior era un caos de viento y agua. El barro le llegaba hasta los tobillos, succionando sus sandalias a cada paso. La lluvia, helada y cortante, lo cegaba, y el viento aullaba entre los árboles del bosque como un coro de lobos espectrales. Su destino era una estructura familiar y solitaria, un viejo horno de alfarero, medio derrumbado por el tiempo y el abandono, que se alzaba como una tumba olvidada en el extremo de sus tierras. Era su refugio secreto, el lugar al que acudía para estar solo con sus pensamientos, un espacio sagrado donde la civilización de su padre se rendía ante la naturaleza salvaje. Se deslizó por la estrecha abertura, empapado y temblando, buscando solo un respiro del castigo del cielo, sin saber que el destino lo había guiado hasta allí con un propósito terrible y sagrado. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por el sonido de las goteras y el rugido sordo de la tormenta en el exterior. Olía a tierra húmeda, a hollín antiguo y a algo más, un olor metálico y enfermizo que no supo identificar. Un relámpago iluminó el interior por un instante, un parpadeo blanco y fantasmal que reveló una silueta acurrucada en el fango. Marco se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en el pecho. Su primer pensamiento fue de puro terror.
un ladrón, un loco escapado, o peor aún, uno de los espíritus del bosque de los que hablaban las viejas historias. La figura gimió, un sonido bajo y gutural, el lamento de un animal herido. Con manos temblorosas, Marco encendió la pequeña lámpara de aceite que siempre llevaba consigo, y la llama vacilante arrojó una luz dorada sobre la escena. Lo que vio heló la sangre en sus venas. El hombre caído era un germano, sin duda un marcomano por su altura y sus cabellos claros, ahora oscurecidos por el barro y la sangre. Llevaba el collar de hierro de un esclavo fugitivo, una marca inconfundible. Una de sus piernas estaba torcida en un ángulo antinatural, el hueso seguramente roto, y de su costado manaba una herida profunda, un tajo infectado que supuraba una mezcla de sangre y pus. El hombre deliraba, sus ojos azules, normalmente fieros, ahora vidriosos por la fiebre. La ley era clara. El deber de cualquier ciudadano romano era dar la alarma. La recompensa por devolver una propiedad fugitiva, especialmente un esclavo de guerra, sería considerable. Podría haber gritado haber corrido a buscar a su padre o a la guardia del pueblo, hubiera sido lo lógico, lo seguro. Pero Marco no vio a un bárbaro, no vio a un esclavo, no vio al enemigo. En la luz parpadeante de su lámpara, solo vio a un ser humano agonizando en el barro, un hombre cuya vida se escapaba con cada respiración trabajosa. Y en ese instante, una fuerza más antigua que Roma y sus leyes se apoderó de su alma. Era una compasión pura, irreflexiva, un impulso atávico de aliviar el sufrimiento que brotaba de lo más profundo de su ser. Sin pensarlo dos veces, tomó una decisión que sellaría su destino. Dejando la lámpara junto al hombre herido, se deslizó de nuevo hacia la tormenta, corriendo hacia su casa no para dar la alarma, sino para cometer un acto de traición contra el mundo que lo había criado. Era un gesto de humanidad que, en la frontera, equivalía a un crimen capital. Se movió con el sigilo de un ladrón en su propia casa. Mientras su padre seguía ocupado en el taller principal, Marco se escabulló en el pequeño almacén trasero. Sus manos, que conocían cada rincón de aquel lugar, encontraron lo que buscaban en la penumbra. Unos trapos de lino limpios, guardados por su madre para ocasiones especiales. El pequeño tarro de ungüento de hierbas que ella misma preparaba, una mezcla calmante de caléndula y grasa de oveja, cuyo aroma le recordaba a su infancia. Llenó un odre de cuero con agua fresca del pozo, y en un último impulso, tomó un trozo de pan de cebada, el pan que iba a ser parte de su propia cena. Cada objeto era un peso en sus manos, el peso tangible de su crimen. El miedo le atenazaba la garganta, pero la imagen del hombre moribundo era más fuerte. De vuelta en el horno, la escena era aún más desoladora. El hombre Autari temblaba incontrolablemente, susurrando palabras en una lengua áspera y desconocida. Con una delicadeza que contradecía la urgencia de la situación, Marco se arrodilló en el barro. Usó los trapos para limpiar con sumo cuidado la herida purulenta del costado, un gesto que hizo que el hombre se retorciera de dolor, pero que era necesario. Aplicó el ungüento de su madre con la punta de sus dedos, las manos de alfarero, acostumbradas a dar forma y cuidar, ahora empleadas en un acto de sanación prohibida. Luego, con trozos de madera podrida del propio horno y tiras de su propia túnica, improvisó una tosca entablilladura para el tobillo destrozado, inmovilizando la fractura lo mejor que pudo. En medio de su delirio, Autari tuvo un breve instante de lucidez. La fiebre remitió lo suficiente como para que sus ojos se enfocaran. No vio el rostro de su salvador, sino sus manos. Vio unas manos cubiertas de arcilla y barro, pero que se movían con una suavidad y una precisión que no había sentido desde que era un niño libre en los bosques de su tierra. Eran las manos de un creador, no de un guerrero. Manos que no sabían empuñar una espada para matar, sino que conocían el arte de dar forma, de reparar, de cuidar. En aquel mundo de brutalidad, donde solo había conocido el hierro de las cadenas y el cuero del látigo, aquel contacto fue una revelación tan impactante como el relámpago que rasgaba el cielo. Por un momento, el esclavo y el alfarero dejaron de serlo. Solo eran dos hombres unidos por un gesto de gracia en medio de una tormenta. Finalmente, Marco acercó el odre a los labios agrietados de Autari, y dejó que el agua fresca corriera por su garganta seca. El germano bebió con avidez, con una desesperación animal. Después, Marco le dejó el trozo de pan junto a él, una ofrenda silenciosa de sustento y camaradería. No hubo palabras. No eran necesarias.
El acto en sí era un lenguaje universal que trascendía las barreras de la tribu, el imperio y el odio. Marco se levantó, su corazón una mezcla de pavor y una extraña paz. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras se disponía a salir del horno, la tormenta comenzaba a amainar, pero no se dio cuenta de que una figura lo observaba desde la ventana de una cabaña vecina. Un exlegionario de rostro amargado, cuyos ojos, entrecerrados por la sospecha, habían registrado cada uno de sus movimientos furtivos bajo la lluvia torrencial. La compasión de Marco ya tenía un testigo. La tormenta amainó tan bruscamente como había llegado, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso, goteando desde los aleros de paja. Pero la calma era una mentira. Desde la ventana de su humilde cabaña, Lucius Vettius Macer, un exlegionario cuya alma se había agriado como el vino barato de la frontera, había observado todo. El rencor hacia un mundo que le había prometido gloria, y solo le había dado una parcela de barro y soledad, era su único compañero. No había visto con claridad al fugitivo, solo la furtiva silueta del joven Marco moviéndose con una urgencia antinatural bajo la lluvia, entrando y saliendo del horno abandonado como un ladrón. No sabía qué ocultaba el muchacho, pero la mera sospecha era una brasa que avivó con gusto en el frío de su corazón, un secreto que no tardaría en compartir. El veneno del rumor comenzó a destilarse en la única taberna de Vicus Figlina, un lugar maloliente donde el miedo y la cerveza barata se mezclaban en igual medida. Lucius no hizo una acusación directa. Era demasiado astuto para eso. Simplemente dejó caer la semilla, con la calculada indiferencia de quien comenta el tiempo. Extraña tormenta, musitó a un grupo de curtidores, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Casi tan extraña como ver al hijo del alfarero escabullirse por su propia tierra, como si los dioses del inframundo le persiguieran. Algo no huele bien en esa casa, y no es solo la arcilla. La frase quedó flotando en el aire viciado, y las miradas se cruzaron sobre las jarras de madera, cargadas de una nueva y maliciosa curiosidad. En una comunidad tan pequeña y aislada como Vicus Figlina, un susurro malintencionado viajaba más rápido que un jinete de la legión. De la taberna pasó al pozo comunal, donde las mujeres lo recogieron y lo adornaron con nuevos detalles mientras sacaban agua. Del pozo fue a la forja, donde el martillo del herrero parecía golpear al ritmo de la especulación. Al mediodía, la historia ya no era sobre un joven actuando de forma extraña. Se había transformado. Marco había sido visto hablando con las sombras del bosque. Había realizado un rito prohibido durante la tormenta. Estaba ocultando a un desertor, o peor aún, a un espía germano. La paranoia, siempre latente en la frontera, había encontrado un foco y se aferraba a la familia Aelius como una enfermedad. La atmósfera de la aldea se enrareció. El murmullo constante de la vida cotidiana fue reemplazado por un silencio tenso y vigilante. Los vecinos que antes saludaban a Titus con una inclinación de cabeza ahora desviaban la mirada, sus rostros convertidos en máscaras inexpresivas. Los niños dejaron de jugar cerca del taller del alfarero, como si un círculo invisible de pestilencia lo rodeara. Marco, al salir a buscar leña, sintió el peso de cientos de ojos en su nuca, una presión física que le helaba la piel. El mundo se había encogido, y su hogar, que antes era un refugio, ahora se sentía como una jaula observada desde todos los ángulos. El aire olía a miedo, un aroma mucho más penetrante que el del humo y la arcilla. Fue un mercader sirio, un hombre cuya lealtad fluctuaba con el precio del grano, quien finalmente llevó la noticia a Titus Aelius Priscus. Lo hizo con una falsa muestra de preocupación que apenas ocultaba su morbosa excitación. Titus, amigo mío, comenzó con la voz untada en una simpatía empalagosa, la gente habla, dicen cosas sobre tu hijo, cosas del bosque, de la tormenta. Dicen que alberga la oscuridad. El rostro de Titus perdió todo su color. Las palabras del mercader, aunque vagas, golpearon una verdad que temía reconocer. La extraña afinidad de su hijo con el bosque, su naturaleza solitaria, su comportamiento reciente. El miedo, un antiguo compañero, se apoderó de su estómago con garras de hielo. Corrió hacia el taller, con el corazón martilleando una marcha fúnebre contra sus costillas. La confrontación no fue un estallido de ira sino una implosión de terror. Titus encontró a Marco en el taller, con las manos quietas sobre un trozo de arcilla sin modelar, como si hubiera estado esperando. El rostro de su padre era una máscara de pánico
pálido y sudoroso a pesar del frío. Marco, su voz era un graznido roto, desprovisto de su habitual autoridad. ¿Qué has hecho? Dime la verdad. ¿Qué ocultabas en el horno durante la tormenta? No había acusación en su tono, solo una súplica desesperada, la plegaria de un hombre que veía el abismo abrirse bajo los pies de su familia, y esperaba, contra toda esperanza, que su hijo no hubiera saltado voluntariamente a él. Marco no intentó mentir, la capacidad de engañar se había secado en su garganta junto con la saliva. Levantó la vista, y en sus ojos su padre no leyó desafío, sino una verdad tan simple y devastadora como una lápida. Estaba herido, susurró Marco, con una voz que apenas era un soplo. Padre se moría. No necesitaba decir más. No necesitaba especificar que era un esclavo, un germano, un enemigo del imperio. La pura e insensata compasión del acto brillaba en su mirada, y para Titus, esa luz era más aterradora que cualquier confesión de traición. Era la prueba de la debilidad que siempre había temido, una debilidad que ahora los condenaba a todos. Fue entonces cuando el terror de Titus se rompió y se convirtió en furia. Agarró a su hijo por los hombros, sus dedos de alfarero, fuertes y callosos, hundiéndose en la delgada túnica. Lo sacudió con una violencia nacida de la desesperación. Un hombre herido, gritó, y su voz resonó en el pequeño taller, haciendo vibrar las pilas de cerámica. Era un marcomano, un esclavo fugitivo. Lo sé, lo huelo en tu miedo. ¿No entiendes lo que has hecho, estúpido? Has firmado nuestra sentencia de muerte. Albergar a un fugitivo es un crimen capital. Nos crucificarán a todos por tu compasión de niño. Cada palabra era un latigazo, pero no era a Marco a quien azotaba, sino a su propio e insoportable pavor. El taller, antes un santuario de trabajo y creación, se convirtió en una tumba de silencio y desesperación. Lidia, la madre de Marco, que lo había escuchado todo desde la vivienda contigua, entró y se derrumbó en un rincón, su llanto silencioso y convulso, el único sonido en la habitación. Titus se apartó de su hijo como si quemara, y se quedó mirando la pared, con las manos en la cabeza, repitiendo en un murmullo ahogado: «Estamos perdidos, por todos los dioses, estamos perdidos». Marco permaneció de pie en el centro de la habitación, inmóvil, el peso de su acto aplastándolo. No sentía arrepentimiento por haber salvado una vida, pero el dolor que había causado a su familia era una herida más profunda que cualquiera que hubiera podido curar. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo sobre la selva negra con los colores de una herida infectada, franjas de un naranja violento y un púrpura amoratado. La luz moribunda se arrastraba por el suelo del taller, alargando las sombras hasta que todo parecía deforme y amenazador. Para la familia Helius, atrapada en su prisión de miedo, cada minuto que pasaba era una tortura. Esperaban el sonido de las sandalias claveteadas de una patrulla romana, el golpe autoritario en la puerta, la voz de un centurión pronunciando su destino. Pero el crepúsculo no trajo a los soldados. Trajo algo mucho más antiguo, un poder que no respondía a las leyes de Roma sino a las de la propia tierra. Justo cuando la última luz se desvanecía, emergieron del bosque 10 figuras. No marchaban, se deslizaban sobre la tierra embarrada con un silencio antinatural, como si no la tocaran. Vestían túnicas de lana gruesa, de un negro tan profundo que parecía devorar la luz a su alrededor. Sus rostros estaban completamente ocultos bajo capuchas que caían hacia adelante, creando vacíos de oscuridad donde deberían haber estado sus facciones. No portaban armas, ni antorchas ni insignias, su única arma era su presencia, una presencia colectiva que irradiaba una autoridad fría e inmemorial. Eran el colegio de las sombras, y su aparición era un presagio que helaba la sangre en las venas. A la cabeza de la silenciosa procesión, caminaba Spurius Licinius Vespertinus. Incluso a distancia, su figura encorvada por los años emanaba un poder que empequeñecía al de los hombres que lo seguían. Su paso era lento, deliberado, el de un hombre que no tenía prisa porque el tiempo mismo se doblegaba a su voluntad. No se detuvieron en el centro de la aldea ni se dirigieron a la casa del magistrado local. Su camino era recto e inequívoco, una línea trazada en la penumbra que terminaba directamente frente al humilde taller del alfarero Titus Aelius Priscus. El corazón de la aldea dejó de latir. El pánico se apoderó de Vicus Figlina, las puertas que no habían sido cerradas se atrancaron con un estruendo.
Los pesados postigos de madera se cerraron de golpe, sumiendo las casas en una oscuridad autoimpuesta. Desde las rendijas, docenas de ojos aterrorizados observaban la escena. El miedo a la legión, a la crucifixión, a la ley romana, se evaporó, reemplazado por un pavor mucho más profundo y atávico. Los legionarios castigaban el cuerpo, pero los aldeanos creían que aquellos hombres de negro tenían poder sobre el alma. No eran verdugos, eran jueces de un tribunal mucho más antiguo que el Senado de Roma, y su juicio era absoluto e irrevocable. Los 10 hombres llegaron al taller de los Aelius y se detuvieron, no llamaron a la puerta, no pronunciaron una sola palabra de amenaza o acusación. Simplemente formaron una línea inmóvil, una muralla de silencio y oscuridad frente a la entrada. Se quedaron allí, de pie, mientras la noche caía por completo y el frío del bosque descendía sobre el asentamiento. En el interior, Marco, Titus y Livia contenían la respiración, atrapados en un silencio que era más pesado que cualquier grito. El sonido de sus propios corazones era un tambor ensordecedor en la quietud absoluta. La vigilia había comenzado. Detrás de sus ventanas atrancadas, los aldeanos susurraban sus interpretaciones, cada una más terrible que la anterior. «Han venido a purificar la casa», decía uno. «El muchacho ha traído una maldición del bosque, y ellos la sellarán para que no se extienda». Otro, más anciano, temblaba al decir: «No es una purificación, es una reclamación. Los espíritus del bosque exigen un sacrificio por la sangre derramada en su dominio, y ellos han venido a cobrar la deuda. Están esperando a que el alma del muchacho sea suya». Para la gente de Vicus Figlina, el acto de compasión de Marco había sido juzgado, y la sentencia, dictada por los guardianes de las sombras, era una condena de la que no había escapatoria posible. La vigilia duró 3 días y 3 noches, un lapso de tiempo que pareció estirarse hasta la eternidad. Los 10 sacerdotes permanecieron inmóviles, como estatuas talladas en la noche misma, indiferentes a la llovizna, al frío y al paso de las horas. Su silencio era una forma de tortura, mucho más refinada que cualquier amenaza física, un peso que oprimía el aire, y se filtraba por las grietas de la casa de los Aelius, asfixiando cualquier esperanza. Luego, en la 4ª mañana, tan súbitamente como habían aparecido, se desvanecieron. Con las primeras luces del alba, el espacio frente al taller estaba vacío. Pero la aldea no respiró aliviada. El vacío que dejaron era más aterrador que su presencia. No era una absolución. Era una sentencia dictada en silencio. El colegio de las sombras había juzgado, y ahora la familia del alfarero quedaba marcada, abandonada a un destino que la comunidad se encargaría de ejecutar. La vida en Vicus Figlina se reanudó, pero con una cruel amputación. La familia Aelius había sido extirpada del cuerpo social de la aldea. Nadie volvió a cruzar el umbral de su taller. Las ánforas y cuencos, antes esenciales para la vida del asentamiento y el comercio con la legión, se acumularon en los estantes, cubriéndose de una fina capa de polvo, como lápidas de una prosperidad muerta. Los niños, antes curiosos, ahora lanzaban piedras al tejado cuando creían que nadie los veía, un acto de crueldad aprendido de los susurros de sus padres. Los vecinos desviaban la mirada en el mercado, y el saludo, antes un gesto de comunidad, se convirtió en un silencio acusador. Titus Aelius Priscus dejó de trabajar. El torno, que había girado durante 30 años, quedó inmóvil, y el hombre se consumió en su propia casa, un fantasma amargado por el miedo. Mientras el mundo de su familia se encogía hasta convertirse en una prisión de vergüenza, el de Marco se expandía en la oscuridad. Cada noche, cuando la aldea se sumía en un sueño inquieto, él se deslizaba fuera de la casa, moviéndose con el sigilo que le había enseñado el miedo. Su destino era el horno abandonado, que se había convertido en un santuario secreto y prohibido. Llevaba consigo un odre de agua, restos de comida que lograba esconder de las escasas raciones familiares, y, a veces, un puñado de hierbas medicinales, que recogía en los rincones más ocultos del bosque. Cada viaje era un riesgo mortal, un desafío a Roma y a su propia gente, pero en el cuidado de aquel hombre herido, Marco encontraba un propósito que lo anclaba a su propia humanidad, un acto de resistencia silenciosa contra un mundo que le había dado la espalda. Entre el joven romano y el guerrero germano, se forjó un vínculo que no necesitaba palabras. Era una comunicación tejida con gestos y silencios compartidos en la penumbra del horno. Marco cambiaba los vendajes de la herida infectada, y Autari respondía con un leve apretón en el brazo, una expresión de gratitud que valía más que cualquier discurso.
Compartían un trozo de pan duro, y en ese acto simple, las barreras del imperio y la tribu se disolvían. En la quietud de aquellas noches, Marco aprendió a decir *watar*, la palabra marcomana para el agua, y Autari, con una sonrisa fugaz que transformaba su rostro endurecido, aprendió a pronunciar *amicus*, la palabra latina para amigo. Era un puente frágil, construido en secreto sobre un abismo de odio y miedo, pero era el único puente real que existía en aquella frontera. Pasaron 2 meses, marcados por el avance inexorable del otoño hacia el invierno. El frío se hizo más intenso, y el viento que soplaba desde la selva negra, traía consigo el olor a nieve. Dentro del horno, el calor de sus cuerpos y una pequeña y humeante hoguera, mantenían a raya la helada. La pierna de Autari sanaba. La hinchazón había bajado, y la cicatriz del costado era una línea violácea y limpia. Con la ayuda de un bastón improvisado, el guerrero comenzó a ponerse en pie, a dar pasos vacilantes dentro del reducido espacio. Su fuerza regresaba día a día, una marea silenciosa que subía en su interior, alimentada por la resiliencia de su cuerpo y la compasión inquebrantable de su joven salvador. El horno, antes una ruina, se había convertido en un útero de renacimiento, un refugio donde la vida se había aferrado con una terquedad asombrosa. Una noche bajo un cielo sin luna, cubierto por un manto de nubes bajas y densas, Autari supo que había llegado el momento. Cuando Marco llegó con el agua y un trozo de carne seca, el germano ya estaba de pie, erguido, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. No hubo necesidad de explicaciones. El aire estaba cargado de la solemnidad de la partida. Autari se acercó a Marco, y en lugar de palabras, colocó su ancha mano sobre el hombro del joven. El gesto no fue de simple gratitud, sino de un profundo y solemne respeto, el reconocimiento de una deuda de honor que un guerrero como él jamás olvidaría. Sus ojos, en la penumbra, transmitieron una promesa silenciosa, un juramento grabado en el alma que trascendía cualquier lengua. Antes de girarse para fundirse con la noche, la mirada de Autari se posó en un pequeño objeto que descansaba sobre un saliente de ladrillo, un pájaro de arcilla, una de las figuras secretas de Marco, con las alas extendidas, imperfecto pero lleno de vida. Lo había llevado allí en uno de sus primeros viajes, como un pequeño consuelo. Con una delicadeza inesperada en sus manos de guerrero, Autari lo recogió. Lo sostuvo por un instante, sintiendo su peso, su forma, un símbolo tangible de la belleza inútil y esencial que había salvado su vida. Lo guardó con cuidado en una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cinto. Luego, sin una última mirada, se volvió y se disolvió en la negrura de la *silva nigra*, dejando a Marco solo con el eco de su presencia. La partida de Autari no trajo consigo el alivio, sino el comienzo de un exilio más profundo. El secreto, antes compartido, ahora pertenecía únicamente a Marco, una brasa ardiente que debía llevar oculta en su interior. Los años que siguieron fueron una lenta erosión. El negocio familiar, ya moribundo, se extinguió por completo. Titus Aelius Priscus envejeció prematuramente, su cuerpo encorvado por el peso de la amargura y el resentimiento. Ya no hablaba con su hijo. Solo lo miraba con unos ojos vacíos en los que se reflejaba el arquitecto de su ruina. Livia, la madre, se movía por la casa como una sombra, su espíritu roto por el ostracismo y la pobreza. El amor familiar, si alguna vez existió, quedó sepultado bajo capas de miedo y decepción, un tesoro perdido en un naufragio. El tiempo se convirtió en un enemigo visible. El taller de alfarería, antes un lugar de creación y sustento, se rindió a la decadencia. El viento silbaba a través de las tejas rotas, y la lluvia se filtraba, creando manchas de humedad en las paredes que parecían llorar. Una gruesa capa de polvo cubría los tornos silenciosos y las herramientas oxidadas. El pequeño letrero de madera con el nombre de la familia se desvaneció hasta volverse ilegible, borrado por el sol y las heladas. Marco, ya un hombre de 23 años, aceptaba trabajos esporádicos y humillantes, acarreando piedras para la construcción de la empalizada, o limpiando los establos de los mercaderes por unas pocas monedas. El don de sus manos, su habilidad para dar forma a la belleza, se había convertido en un recuerdo doloroso, una habilidad inútil en una vida reducida a la mera supervivencia. La historia de la vigilia del Colegio de las Sombras se convirtió en una leyenda oscura en Vicus Figlina, un cuento con moraleja que las madres susurraban a sus hijos para que no se adentraran en el bosque ni hablaran con extraños.
Para la aldea, era un capítulo cerrado, una cicatriz en la memoria colectiva. Pero para Marco, no era una historia. Era la realidad de cada amanecer. El silencio en cada comida, la mirada vacía de su padre. Su acto de compasión, realizado en el corazón de una tormenta, se había convertido en una condena a cadena perpetua. Vivía con el peso de un honor secreto que se sentía exactamente igual que una maldición, un fantasma en su propia existencia, atrapado en un presente sin fin, esperando un desenlace que ni siquiera se atrevía a imaginar. 5 años después, en el otoño del año 88, la frontera volvió a arder. El tiempo, ese escultor implacable, había grabado nuevas líneas de preocupación en los rostros de Vicus Figlina y había profundizado la decadencia del taller de los Aelius. Una nueva y peligrosa alianza de tribus, liderada por los marcomanos, amenazaba con romper las defensas del Limes Germanicus. La respuesta de Roma fue inmediata y contundente. La Legio 8 Augusta, en toda su imponente marcialidad, marchó a través de la aldea, sus sandalias claveteadas removiendo el mismo barro que había sido testigo de la vergüenza de Marco. Su tribuno, un hombre de deber y orden llamado Cnaeus Fabius Severus, estableció un puesto de mando temporal, convirtiendo la humilde aldea en el precario fulcro de la diplomacia y la guerra. La tensión ya no era un susurro de superstición, sino el frío y tangible acero de las espadas romanas. Un día, bajo una bandera blanca de tregua que ondeaba nerviosamente contra el cielo gris, una delegación de jefes marcomanos llegó para negociar. No eran los cautivos encadenados de antaño, sino guerreros orgullosos y formidables, ataviados con pieles de lobo y con el rostro marcado por cicatrices rituales que hablaban de su estatus. A su cabeza caminaba un hombre de una estatura y una presencia que empequeñecían a los demás, sus ojos penetrantes barriendo el asentamiento con una autoridad tranquila y absoluta. El terror se apoderó de los aldeanos, que observaban desde la seguridad de sus puertas. Era el rostro del enemigo, pero esta vez venía a hablar, no a saquear, y esa incertidumbre era casi más aterradora que una batalla abierta. En aquel momento, nadie reconoció al fantasma de su pasado que acababa de regresar. Mientras el tribuno Severus, rodeado por sus centuriones, iniciaba las tensas formalidades de la negociación, los ojos del jefe marcomano se detuvieron. Su mirada pasó por encima de la parafernalia romana, ignorando las águilas y los estandartes, y se fijó en una estructura decrépita al borde de la aldea, el taller de alfarería de los Aelius, con su tejado hundido y su fachada descolorida, un monumento silencioso al ostracismo y al dolor. Era Autari, el esclavo fugitivo, el hombre moribundo en el horno, había regresado no como un espectro, sino como un rey guerrero. Un murmullo de incredulidad y pánico recorrió a los pocos aldeanos que, al observar con más atención, reconocieron los rasgos bajo las cicatrices. El hombre cuya existencia habían intentado borrar con su desprecio, había vuelto, investido de un poder que nunca podrían haber imaginado. Con un gesto de la mano que detuvo en seco las palabras del tribuno, Autari se separó de su delegación. El silencio que cayó sobre la plaza fue total, roto únicamente por el silbido del viento. Ignorando por completo a los estupefactos oficiales romanos, comenzó a caminar con paso firme y deliberado, no hacia el puesto de mando, sino directamente hacia el taller en ruinas. Cada uno de sus pasos resonaba en la conciencia colectiva de Vicus Figlina, como el martillo de un juez. Los legionarios se tensaron, con las manos en las empuñaduras de sus gladios, pero el tribuno, confundido y ofendido por aquella ruptura del protocolo, les ordenó esperar. El destino de la frontera, en aquel instante, parecía depender de la intención de aquel hombre, que se dirigía hacia la casa de un alfarero paria. Alertado por el súbito silencio exterior, Marco Aelius Silvanus salió del taller. A sus 23 años, era la sombra del joven que fue. Sus hombros estaban encorvados por años de trabajo ingrato y vergüenza, y en su rostro demacrado había una resignación perpetua. Al ver al imponente jefe marcomano caminando directamente hacia él, su corazón se detuvo. No sintió miedo, sino una extraña sensación de cierre. Creía que su fin había llegado, que el fantasma de su acto de compasión había regresado finalmente para reclamar la deuda en sangre, ante toda su aldea y ante el poder de Roma. Se quedó quieto, esperando el golpe, listo para aceptar el precio final de una bondad que el mundo había juzgado como un crimen imperdonable. La hora de su juicio, pensó, por fin había llegado. Pero Autari no desenvainó un arma, se detuvo a pocos pasos de Marco y, ante el asombro de todos, habló. Su voz, profunda y resonante, pronunció palabras en un latín torpe pero perfectamente inteligible,
un idioma aprendido en el dolor y la esperanza. Marco Aelius Silvanus, dijo, y el uso de su nombre completo fue como una proclamación. No era solo un guerrero cuando me encontraste. En mi pueblo, soy un asterisco bates asterisco. Un vidente. Un hombre que escucha la voluntad de los dioses en el susurro del bosque. La revelación cayó como un rayo en la quietud. No había salvado a un simple esclavo, a un soldado enemigo. Había salvado a una figura sagrada, un puente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, un hombre cuyo bienestar era vital para su tribu. Y entonces la verdad, como un torrente contenido durante 5 largos años, se desbordó, arrasando la realidad de Vicus Figlina. Autari señaló hacia el bosque, donde el santuario del Colegio de las Sombras permanecía oculto. Los sacerdotes que visteis, continuó, su voz ganando fuerza. Los hombres de las túnicas negras, no vinieron a maldecirte, eran videntes de esta tierra. Sintieron la presencia de un hombre santo en peligro, y sintieron el alma pura que lo protegía. Su vigilia no fue una condena. Fue un escudo. Un círculo de protección espiritual, trazado con silencio para mantener alejado el mal de tu puerta, para protegerte a ti y a mí de la ignorancia y el miedo, hasta que yo pudiera escapar. Estaban honrando tu acto, no castigándolo. Como prueba irrefutable de sus palabras, una prueba que trascendía cualquier lenguaje, Autari metió la mano en una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cinto. El gesto paralizó a la multitud. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su apariencia de guerrero, sacó un pequeño objeto oscuro. Era el pájaro de arcilla. El mismo pájaro que Marco había modelado en secreto, que había dejado en el horno como un mudo consuelo. El fuego de alguna hoguera tribal lo había endurecido, dándole la permanencia de la piedra. Autari lo depositó con reverencia en la palma de Marco. El peso de aquella pequeña figura en su mano era el peso de 5 años de sufrimiento, ahora transformado en un honor insoportable y redentor. Autari se volvió entonces hacia el atónito tribuno Gnaeus Fabius Severus, cuyo rostro era una máscara de incredulidad. El jefe marcomano se irguió en toda su altura, y su voz resonó con una autoridad que ninguna legión podía conferir. Este hombre, declaró, y su dedo señaló a Marco, no como una acusación, sino como una consagración, posee un honor más profundo que cualquier águila romana que llevéis en vuestros estandartes. Ofrezco la paz a Roma, tribuno, pero mi primera condición, innegociable, es que el nombre de este hombre y su casa reciban el más alto respeto del imperio. Su seguridad y su honor son el precio de mi tregua, pues su compasión es más sagrada que cualquier tratado que podáis firmar. El mundo de Vicus Figlina se hizo añicos y se reconstruyó en un instante. Los años de vergüenza se revelaron como un honor incomprendido. Titus Aelius Priscus, que observaba desde el umbral, se derrumbó, y por primera vez en años lloró. No eran lágrimas de miedo o amargura, sino un torrente de arrepentimiento, orgullo y un amor que creía perdido para siempre. Los aldeanos miraban a Marco con una mezcla de asombro y una profunda vergüenza, sus mezquinos juicios y su crueldad expuestos como la más ciega de las ignorancias. El tribuno, un hombre de leyes y decretos, se enfrentaba a una forma de justicia que no figuraba en ningún código romano, una ley moral reconocida por igual por un jefe bárbaro, y por el sacerdocio más antiguo de aquella tierra. El dolor de Marco no se había borrado, pero por fin tenía un nombre, se llamaba honor. La paz se firmó sobre la arcilla endurecida de un pequeño pájaro. El tribuno Gnaeus Fabius Severus, un hombre pragmático que entendía el valor de una frontera tranquila por encima del orgullo herido, cumplió su parte del trato. Se emitió un edicto imperial, leído en la plaza del pueblo, que declaraba a la casa de los Aelius bajo la protección directa de Roma, eximiéndola de todos los impuestos, y otorgándole un estatus de honor cívico. Pero la reacción de Vicus Figlina fue más compleja que una simple obediencia. La vergüenza se instaló como una niebla perpetua, más densa que la del propio bosque. Los aldeanos que antes habían lanzado piedras y susurros venenosos, ahora no se atrevían a mirar a Marco a los ojos. Su ostracismo se transformó en una distancia reverencial, un muro invisible construido no ya con desprecio, sino con el peso de su propia y miserable falta de juicio. La familia Aelius dejó de ser paria, pero nunca volvió a ser parte de la comunidad. Quedaron aislados por un honor demasiado grande para un lugar tan pequeño, convertidos en un monumento viviente a una verdad que habían sido demasiado ciegos para ver.
Marco Aelius Silvanus, en el centro de aquella vorágine de honor y arrepentimiento, demostró una vez más la naturaleza de su alma. Con una calma que desarmó al tribuno y confundió a sus vecinos, aceptó el reconocimiento de su nombre, pero rechazó cortésmente todos los beneficios materiales que lo acompañaban. No quería la exención de impuestos, ni las raciones especiales del grano de la legión. Solo pidió una cosa: un nuevo contrato para el taller de su padre, para poder volver a producir la cerámica utilitaria que siempre había sido el sustento de su familia. No buscaba la gloria sino la normalidad, no quería ser un héroe, sino simplemente el hijo del alfarero. Su gesto fue la confirmación final de lo que Autari había visto en él, un honor que no residía en los títulos ni en la riqueza, sino en la simple y silenciosa dignidad del trabajo, en el acto de dar forma al barro con las propias manos, en encontrar un propósito en lo humilde y lo esencial. Para Titus Aelius Priscus, la redención fue una carga más pesada que la vergüenza. El orgullo que sintió al ver a su hijo honrado por un jefe bárbaro y por el Imperio Romano fue tan inmenso, que rompió algo dentro de él. Durante años había visto la sensibilidad de Marco como una debilidad. Ahora comprendía que había sido la única verdadera fortaleza de su casa. Intentó reconstruir los puentes que su propio miedo había quemado. Volvió al taller, sus manos, antes tan críticas, ahora temblaban al intentar ayudar, al pasarle la arcilla a su hijo, pero el abismo de años de silencio y resentimiento era demasiado ancho para cruzarlo con simples gestos. Murió 2 inviernos después, no de enfermedad, sino de un corazón agotado, un hombre que finalmente vio el sol, solo para quedar ciego por su luz abrumadora. Fue enterrado como un ciudadano honrado, pero Marco supo que su padre había muerto el día que descubrió que el amor y el orgullo habían estado allí todo el tiempo, enterrados bajo una vida de miedo. El tiempo, ese agente que todo lo transforma, convirtió la historia en leyenda y la leyenda en un susurro en el viento. Marco Aelius Silvanus no se convirtió en un hombre rico ni poderoso. Vivió el resto de sus días en Vicus Figlina, en el mismo taller, ahora con el tejado reparado y el humo saliendo constantemente de su chimenea. Se convirtió en una figura de silenciosa reverencia. La paz en la frontera, forjada por su acto, se mantuvo sólida durante una generación. A veces, un cazador marcomano que cruzaba la linde del bosque para comerciar, dejaba un trozo de ámbar o una piel de zorro en la puerta de su taller, no como pago, sino como un recordatorio silencioso de una deuda de honor que nunca caducaba. Y los sacerdotes del Colegio de las Sombras, aunque rara vez vistos, parecían vigilar su hogar desde la distancia, guardianes invisibles del hombre cuya compasión había hablado el mismo idioma que la tierra que ellos protegían. Muchos años después, cuando el cabello de Marco era ya del color de la arcilla seca, y sus manos un mapa de las miles de vasijas que había creado, un joven guerrero marcomano, alto, y con los mismos ojos penetrantes de Autari, apareció en la puerta de su taller. No cruzaron palabra. El joven, que no podía ser otro que el hijo o el nieto del vidente, se acercó al banco de trabajo donde Marco alisaba el borde de un cuenco. Con un gesto de inmensa solemnidad, depositó sobre la madera gastada una única piedra negra, lisa y perfectamente pulida por un río sagrado del corazón de sus bosques. Era el eco de un regalo recibido en su juventud, el cierre de un círculo invisible. El guerrero inclinó la cabeza y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Marco dejó su trabajo, tomó la piedra en su mano callosa, sintiendo el frío de la tierra y el calor de una memoria que nunca se había extinguido. El honor, como la arcilla, había sido moldeado en el silencio, endurecido en el sufrimiento y había perdurado más allá de los imperios,